Inversiones y rentas, un podcast de USA Gestión Inmobiliaria. ¿Es posible multiplicar por 30 una inversión? ¿Sabes que hay mercados financieros disponibles para todo tipo de perfiles y bolsillos? ¿Tienes claras las estrategias a seguir que te acerquen a tus objetivos financieros? Felipe Samper y María Gómez te sumergirán en el fascinante mundo de las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Prepárate para explorar estrategias financieras inteligentes, descubrir oportunidades de rentas pasivas y desbloquear el potencial para alcanzar la libertad financiera. Yo lo primero que hay que hacer, creo, es poner un poco en contexto y definir qué es mercado financiero. Desde mi punto de vista, la primera vez que escuché esta palabra yo me imaginé pues como un mercado de barrio, ¿no? Donde vas a comprar y lo mismo tienes un puesto de frutería que de carne, que de pescado, ¿no? El mercado financiero puede ser un sitio o puede ser algo donde tú vas y hay distintas opciones, distintos productos en los que invertir, un poco en función de tus intereses. Un poco más técnico sería ese lugar físico, incluso ya virtual, en el que podemos comprar y vender activos. Al final, el objetivo de crear un mercado financiero es poder poner en contacto a gente que tiene capacidad de ahorro, de manera que capta esos ahorros y lo lleva a las empresas o personas que necesitan ese dinero para poder financiar proyectos o hacer inversiones. Y así es como realmente surge el mercado, donde hay un oferente y un demandante. Entonces hay muchas herramientas en las que hoy podemos hablar, sobre todo pues vamos a focalizarnos dentro de lo que son los mercados financieros, todo aquello que tiene que ver con fondos de inversión. Vale, digamos que dentro de todos esos productos, ¿no? Herramientas que puedes encontrar dentro de ese mercado financiero, hoy vamos a hablar de los fondos de inversión. Sí. ¿Hay algunas claves para el éxito? Las 3 claves para el éxito, María, serían analizar y comprender bien el mercado, tener una estrategia y el tiempo u horizonte temporal en el que vamos a invertir. Bueno, vamos a centrarnos en la primera, ¿no? En primer lugar, analizar y comprender bien el mercado. A ver. Pues sí, esto es algo que hay que tener en cuenta desde un comienzo. Conocer cuál es la situación de partida, qué efectivo contamos, el ahorro mes a mes que puedes generar para seguir invirtiéndolo. De esta manera lo que vamos a ver son las posibilidades que tienes y en base a eso vamos a hacer una planificación de trabajo. Por último, vamos a tener que saber también qué es lo que pretendes conseguir, cuál es tu objetivo. En función de lo que quieres conseguir, pues a lo mejor estás conforme ganando un 4 o quieres ganar un 15. Y en función de esto tenemos que utilizar unas herramientas con más riesgo u otras que tengan algo menos de riesgo. Es muy importante tener también una autoformación. Si realmente esto es algo que nos interesa, vamos a apostar por formarnos y así poder entender bien en qué cosas nos estamos metiendo, qué inversiones estamos realizando. Para ello es importante pues, que le dediques tiempo y esfuerzo a aprender. Y no solo tiempo tú en autoformarte, sino también que yo creo aquí veo fundamental es que si tú no tienes esa autoformación o no tienes ese tiempo, tienes que confiar en tu asesor financiero, ¿no? Al final, el asesor financiero, esa figura no es alguien que te vende un producto, tú no sabes qué te está vendiendo, cuál es el objetivo que hay detrás de ese producto, qué riesgos hay, qué puede salir mal. No, es alguien que te educa financieramente, que te explica, que te ayuda a comprender y que no desaparece, ¿no? Así es. Y además es que tiene los mismos intereses que tienes tú, que realmente es el que te vaya bien, que tengas un buen rendimiento de tu inversión, que comprendas lo que estás haciendo, con lo cual se dedica a asesorarte y no a venderte un producto y ya está. Vale, entonces después de haber analizado y comprendido un poco tu contexto, lo que quieres, lo que buscas, qué herramientas te pueden ayudar, cómo conseguirlo, el segundo punto es generar una estrategia. Claro, María, es un punto muy importante tener toda esta información previa porque de esta manera vamos a minimizar los riesgos y a diseñar una buena estrategia. Tenemos que tener un plan principal y pequeños planes para ir trabajando según evoluciona el mercado. De tal manera que si tú, por ejemplo, tienes un capital inicial pues de 100.000 euros ahorrados y todos los años quieres ganar un rendimiento del 7 o el 8%, lo que tendríamos que intentar es sabiendo cómo va a funcionar el mercado, pues lo invertiríamos todo de golpe, pero eso es imposible. Entonces,
¿qué es lo que hacemos? Una estrategia en la que vamos utilizando esos 100.000 poco a poco. Vamos comprando poco a poco, de manera que según va evolucionando el mercado, vamos comprando e incorporando nuevas inversiones. Y de esa forma tenemos capacidad de maniobra por si algo pasa, poder volver a comprar y generar rendimientos más rápido. Sí, yo creo que aquí es fundamental mantener la mente fría, la calma, ¿no? Porque al final el mercado cae, sube, eso es algo que no podemos controlar en nadie, o sea, esos son factores totalmente externos a nosotros, pero cuando tienes una estrategia, la tienes clara, bueno, a nadie nos gusta ver cómo estamos perdiendo dinero en nuestros fondos de inversión, es difícil no infartar, ¿no? No querer salir corriendo, quítalo todo, me voy, no. O sea, tienes que seguir tu estrategia hasta el final, tienes que Correcto. confiar en la persona que te está llevando y tienes que seguir sus consejos. Bueno, claro, María, y también tienes que confiar en esos conocimientos que has adquirido. Y tú sabes que detrás de una estrategia, pues van a venir malos momentos y realmente si cumples con lo que has realmente hablado y planificado que harías cuando caiga el mercado, luego eso te va a dar unos resultados buenos. Claro, es que imagínate que cuando vienen mal dadas no haces nada, te entra miedo, terminas no haciendo lo que habíamos contemplado que haríamos cuando viniesen esos momentos. Entonces, eso al final te termina impactando de una manera negativa en el rendimiento de tu inversión. Entonces, debemos cumplir con la estrategia que habíamos planificado y tenemos que darle tiempo. Cuanto más tiempo tengamos por delante, mayor probabilidad de éxito, ¿vale? Es importantísimo entender que a más tiempo, además aparece la variable del interés compuesto, que esto lo que nos viene a generar son los intereses que hemos ganado en años anteriores, nos siguen generando nuevos intereses, con lo cual se crea una bola y terminas, a largo plazo, terminas generando muchísimo más rendimiento. ¿Por qué? Porque tus intereses siguen estando reinvertidos. Esto del interés compuesto es una idea muy potente que al final, un ejemplo claro, pues por ejemplo, un plazo a 10 años, tú hoy pones 10.000 euros y te da un 10%, entonces cada año obtendrías 1.000 euros, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a final de 10 años tendrías 10.000 de beneficio. El interés compuesto, lo que estamos suponiendo es que los 1.000 euros del primer año que has generado de intereses los vuelves a reinvertir. Los del segundo año también. De tal modo que en 10 años, en vez de ganar 10.000, igual has ganado 15.000, ¿vale? Porque has reinvertido esos intereses. Esta es la fuerza del interés compuesto. Y a mayor horizonte temporal, las rentabilidades son superiores. O sea, donde no solamente creces con tu capital inicial, sino que también estás creciendo con los intereses que estás generando. Correcto. Y luego en nuestra estrategia, a la gente nos da miedo en general las crisis que pueden venir. Pero al final, por ejemplo, el COVID fue una gran crisis, los mercados cayeron a niveles al subsuelo, la guerra igual, pero yo creo que el papel del asesor también es educar que estas crisis no son crisis, son oportunidades. Correcto, María, sí. Y eso lo hemos vivido durante muchos años. Y como bien dices, pues es que hay que evitar infartar y también incluso evitar que las noticias que escuchamos interfieran en nuestras decisiones estratégicas. Claro, pues realmente hay casos, y tengo casos con clientes en los que en 2017 empezamos a trabajar y el año 2018 el mercado retrocedió bastante hacia finales de año. Ahí tomamos posiciones interesantes en renta variable, siendo agresivos, pues con 70.000 euros, y luego el 2019 fue un año de un rebote increíble, igual ahí obtuvimos rentabilidades del 40 o el 50%. Eso lo llevábamos arrastrando y llegó el momento del COVID, ¿vale? Entonces habíamos pasado de poner 70 a tener 130 y de repente con el COVID esos 130 que fueran 110 o 100, ¿vale? Pero ¿qué hicimos con el COVID? Volvimos a aprovechar para invertir un poco más. Y ese rebote después de la caída que hubo nos llevó a que con una inversión final a día de hoy, después de la guerra y todo, habiendo invertido en torno a los 85.000 euros, esta persona hoy tiene 130.000 de beneficio. Sí que es verdad que antes de la guerra tenía 145.000. Entonces, todo esto, lo que quiero que veáis es la importancia que hay de aprovechar los momentos de crisis, de bajadas de mercado,
porque ahí es donde realmente bien trabajado, bien planificado, vas a obtener resultados a largo plazo. Pero resultados tan grandes como para que las futuras crisis ya no afecten a tu capital. Vas a seguir ganando dinero. No ganarás tanto como antes de esa crisis, pero seguirás ganando. Y si sigues trabajando, se convierte todo esto en una bola gracias al interés compuesto y terminas ganando auténticas barbaridades. Es un poco contradictorio porque cuando el mercado cae, tú estás perdiendo dinero. Entonces lo que te apetece es echarte a llorar y salir corriendo y llevarte todo tu dinero. Pero yo creo que una buena educación financiera ahí es cuando tienes que comprar, porque precisamente está barato. O sea, hay que aguantar. Realmente los clientes que aguantaron el chaparrón del COVID compraron más dinero, compraron más fondos de inversión en esos momentos en los que los precios eran tan baratos. Luego, cuando rebotó, es que las ganancias fueron brutales. Pero tienes que tener esa decisión, esa estrategia clara y tienes que saber aguantar. Exactamente, María. En tu estrategia tienes que contemplar estas situaciones de mercado. Es decir, oye, que si un cliente tiene 100, realmente no puede o no debería de poner los 100 desde un primer momento, porque si vienen mal dadas, viene una guerra, viene un COVID o cualquier otra crisis, ya realmente comienza perdiendo y levantarse de esa situación es mucho más difícil. Por eso lo que deberíamos de hacer en nuestra estrategia es comenzar utilizando solo una parte de ese dinero del que dispone. ¿Para qué? Para que si pasa algo, ya podamos volver a utilizar otro poquito más y volver a comprar más barato, que al final es una oportunidad. Y ahí es donde empieza a rodar esa estrategia, que a lo largo del tiempo nos dará capacidad suficiente como para poder rentabilizar estas pequeñas inversiones y estas pequeñas posiciones a lo largo del tiempo. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de cómo trabajar carteras de inversión a medio y largo plazo? Porque esto ya has dejado claro que a corto plazo no es. Esto tienes que poner ahí el dinero y sentarte a esperar. Pues realmente hay dos maneras de trabajar todo lo que tiene que ver con estos mercados financieros y ambas son compatibles. Yo siempre intento que el cliente entienda que el poner mes a mes en un mercado de renta variable que realmente tenga un histórico que funciona, pues realmente es una herramienta donde con poco dinero a lo largo de mucho tiempo puede generar sin preocuparse, porque pone un poco cada mes, realmente eso le puede generar un gran impacto vía rendimiento, ¿vale? Son herramientas a largo plazo. Y luego estaría ya más la estrategia de trabajar con un ahorro constituido. Tú ya tienes a lo mejor pues 80.000 euros ahorrados, ¿cómo puedes emplearlos? Aquí la estrategia sería lo que hemos comentado anteriormente, pues coger una parte de esos 80.000 y el resto no, esperar a que haya oportunidades para seguir introduciendo, ¿vale? Entonces, en función de esto, desarrollar qué mercados serían los interesantes para nosotros, pues porque tú a lo mejor solo quieres ganar un 4, pero otro quiere ganar un 10. Y en función de eso, seleccionar esos mercados que nos van a dar ese rendimiento. Entonces, dentro de estas dos estrategias, lo que siempre tenemos que tener claro, tanto cuando ahorras mes a mes como en la cartera que estás gestionando y introduciendo cuando es buenos momentos, hay que tener en cuenta que en esas caídas también viene muy bien incorporar aportaciones extraordinarias en esos ahorros periódicos que hacemos, en esa misma herramienta, porque eso le va a dar mayor fuerza para cuando el mercado rebote. Entonces, aparte de ahorrar mes a mes y de utilizar el dinero que ya tenemos constituido para ir poniéndolo poco a poco a lo largo del tiempo, aparte de eso, cuando surjan oportunidades interesantes, hay que hacer algo más de esfuerzo en ambas herramientas. Vamos, digamos que aquí hay cabida para todos. O sea, porque mucha gente, su contestación es, ay, ¿por qué no inviertes en fondos de inversión? Ay, yo es que no tengo dinero, yo es que no tengo dinero ahorrado. O sea, no es necesario tener la cuenta llena. O No. sea, puedes empezar pues como un recibo más, como pagas el teléfono y el internet en casa que te cuesta 50 euros al mes, pues puedes empezar con eso. O si tienes más capacidad de ahorro o tienes ahorros ya directamente, pues bueno, empezar por capitales más grandes. Claro. Lo importante que hay que hacer entender es que no hay excusa, que el que quiere puede hacerlo, independientemente de con qué cantidad cuente, ¿no? Sí, no es importante la cantidad. Importante la estrategia. Correcto. Y la estrategia se define un poco. Sí, con tu capacidad de ahorro, con el tiempo que tienes por delante, con los objetivos que te has planteado.
realmente, pues según en qué momento uno comienza, pues nos podemos encontrar en que nada más comenzar una inversión, el mercado empieza a caer y eso pues repercuta negativamente en tu inversión inicial. Esto, por ejemplo, nos pasó con unos buenos amigos nuestros que en octubre de 2021 pues nos juntamos para mirar un poquito, ayudarles a ahorrar y pues realmente fue justo unos meses antes de que el mercado empezara a caer producto de la guerra. ¿Qué pasa? Que pues estos amigos tenían un capital y nosotros hicimos una planificación y una buena estrategia porque nunca empleamos todo ese dinero, es que empleamos igual un 20%, que es lo que, porque no sabíamos lo que podía ocurrir, pero tenemos que prever que puedan venir mal dadas. Y ahí, como os hemos comentado anteriormente, lo que hicimos fue hacer esta planificación y justo pues salió mal porque vino la guerra y en realidad empezó a ganar un poquito de dinero, pero vino la guerra y rápidamente del dinero aportado pues estaba perdiendo. Eso no lo puede prever nadie. Hay un trabajo detrás de todo esto. El mercado todavía no se ha recuperado del todo y a mí realmente me encantaría que mi cliente y mi amigo en este caso estuviese ganando un pastón. Pero lo importante de todo es que él ha seguido apostando por la estrategia trabajada que habíamos inicialmente planificado y al respetarla lo que se está dando cuenta es que en los malos momentos, aunque ha perdido mucho dinero, todavía hoy prácticamente ya tiene su capital intacto y el mercado aún no se ha recuperado del todo. Entonces, estos amigos lo que están ganando es en seguridad, porque en pocos años habrá otra crisis y al final aprender a trabajar en estos momentos es determinante para que en el futuro obtengamos buenos beneficios y buenos resultados. Cuando llegue ese momento de próxima crisis, que no sabemos cuándo será, pero esperamos ese momento haber obtenido tanto resultado de este trabajo que estamos haciendo que ante esas caídas él ya mantenga su capital intacto, ¿vale? Entonces este proceso es importante y se consigue incorporando dinero cuando los mercados están baratos, de tal modo que las futuras crisis no le afecten ya a su capital, ya solo se quedarán, le afectarán en un poquito de sus intereses. No lo notarán. Claro, no notará la pérdida de capital. Estarán perdiendo interés, beneficio, no estarán perdiendo el dinero puesto. Claro, como por ejemplo nos ha pasado con gente desde 2017 en el que empezamos a trabajar, o como nos pasó con un cliente que íbamos a empezar a trabajar justo cuando llegó el COVID. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Esperamos y cuando el mercado había caído bastante, comenzamos en el momento más bajo de mercado a incorporar dinero en renta variable. Buah, eso es ideal. Claro, esto es lo ideal. Es ideal, sí, pero ojo, porque este cliente en concreto quería invertir 120.000 euros desde un comienzo y lo que hicimos en el momento más bajo fue poner solo 30.000 en renta variable. ¿Y por qué? Porque nosotros no sabemos si luego a lo mejor después del COVID, justo después pasa otra cosa y el mercado aún cae más. Imagínate poner 120.000 y de repente tener la mitad. Esto es lo que nos hubiera pasado también previo al COVID si hubiéramos empezado. Entonces, de esta manera fuimos incorporando poco a poco y esa inversión a día de hoy este cliente realmente ha obtenido mucho beneficio y hemos ido incorporando capital poco a poco. Es que claro, tampoco hay que ser avaricioso, hay que entender el mercado, no hay que querer ganar todo en el primer día, hay que ir poco a poco y no tener ni tener avaricia ni tener miedo. Hay que comprender ese mercado y esto es importante. Me parece fascinante, o sea, me parece, no sé, apasionante el manejar así, no sé, el tomar esta clase de decisiones. Me imagino que la renta variable y la renta fija, que no has hablado casi de ella, juega un papel muy importante a la hora de recortar esas pérdidas, ¿no? Sí, claro, es que lo que pasa, vamos a ver, la renta fija inicialmente la gente piensa que está garantizada y no es así. De hecho, hay carteras que han tenido fuertes pérdidas a raíz de la guerra de Ucrania. Pues que realmente han sido carteras de gente que está muy posicionada en renta fija, pues porque son gente muy conservadora, que no está tan interesada en entender el mercado y su inquietud es simplemente pues tener ahí un poco de dinero. Entonces, ¿qué pasa con estas carteras? Que la renta fija nos encontramos que con la guerra de Ucrania pues ha llegado a perder un 20, un 25, un 30% incluso
de capital. ¿Qué pasa? Que esto a una persona conservadora le ha impactado muchísimo. Mientras que si te das cuenta, en renta variable, pues a lo mejor los mercados más afectados han podido ser un 20, un 22, un 15%. Hay algunos que incluso menos de un 10%. Con lo cual, ¿qué pasa? Que lo que inicialmente pensamos que es más arriesgado, resulta que ha funcionado mejor durante la guerra que lo que inicialmente consideraríamos que es poco arriesgado, ¿vale? Entonces sí que es verdad que hay que trabajar con ambas herramientas, renta fija, renta variable, para tener siempre un mix que minimice las pérdidas a medio y largo plazo. Es que cada uno de estos activos nos va a dar unas cosas u otras, pero siempre puede haber momentos de mercado en el que uno funciona mejor que el otro, ¿vale? Como ha pasado aquí ahora con la guerra de Ucrania. Entonces, nunca hay algo que vayamos a acertar 100%. O sea, por eso tenemos que diversificar. No, es impredecible al final. Pero lo que sí que me queda claro es que la figura del asesor financiero es vital. O sea, es una persona que aunque tú no seas consciente, está trabajando detrás y está constantemente estudiando cómo va el mercado, tomando decisiones, asesorándote y que no desaparece. Es que este tipo a lo mejor de sitios o de asesorías que te venden un producto, ¿no? Que es que al final, Un banco. no quería decirlo, pero bueno, sí, un banco que te vende el producto bueno, pues que al empleado le han dicho que tiene que vender. Sí. Te lo vende, firmas y ¿sabes algo de eso? O sea, Pueden pasar 15 años y no sabrás nunca no nada. sabes nunca nada, porque es que al final bueno, pues en momentos de crisis yo te recuerdo días y días llamando a todos tus clientes uno a uno, o sea, informándoles de cómo estaban sus posiciones, de qué había que hacer, tranquilizándolos, o sea, no desapareces. Y entonces yo creo que eso genera pues al inversor pues la tranquilidad que al principio yo he comentado, que al final tengas mucho o poco dinero es el tuyo. Correcto. Y tiene para ti pues todo el valor del mundo. Entonces, esa seguridad la tienes que tener. Sí, así es. Y está muy claro que no debes tampoco dejarte llevar por los miedos de los demás. Ni las noticias, porque yo jamás he escuchado una noticia en la que te digan invierte ahora todo tu dinero aquí porque el mercado va a subir durante años, vas a ganar un 15% cada año. Esto no va a pasar jamás. Las noticias siempre son malas, ¿vale? Pero es que los mercados siguen subiendo. Entonces no te dejes llevar por ese momento, por las noticias, por el que no va a servir. De hecho, es muy probable que te equivoques si te dejas llevar por estas cosas. Te tienes que dejar llevar por el mercado en el que estás invirtiendo, por los conocimientos en los que te has desarrollado y por las personas que tienes alrededor que te están ayudando. Y con todo esto y el trabajo y el tiempo puedes lograr todos tus objetivos a nivel financiero. Y obtener esas rentas Sí. que a todos nos gusta tener. Sí. ¿Cómo definiríamos el top 3 de todo esto que hemos comentado? Pues para mí, María, algo muy importante es conocer lo que estás comprando y cómo funciona eso, ¿vale? O sea, lo que compras y por qué lo compras es Sí. muy importante. Y aparte de, bueno, la información es poder, eso lo sabemos todos, pero definir una estrategia y una estrategia es clara, pero además mantenerla hasta el final. Pase lo que pase por el camino, tienes que seguir hacia adelante. Así es. Y también, vital, como tú has nombrado, tus intereses tienen que estar alineados con la persona que te está ayudando. O sea, si tus intereses coinciden con la persona que te asesora, lo lógico es que te vaya bien. Ahora, si te dejas asesorar por un banco, por una entidad, por una empresa o una persona que sus intereses son totalmente opuestos a los tuyos, lo lógico es que las cosas no funcionen y estés cometiendo un grave error. Sí. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Felipe, apasionante los mercados financieros. Sí, a mí me apasiona. Esperamos que os haya gustado toda la información que hemos compartido y esperamos que nos escuchéis en próximos capítulos. Gracias. Inversiones y rentas, un podcast de USA Gestión Inmobiliaria. Escúchanos en las principales plataformas de podcasting. Si quieres ampliar información, visita nuestra web usagestioninmobiliaria.es.